La clase que hoy vamos a abordar no estaba preparada dentro del programa, la hemos considerado una conferencia especial, por eso la hemos abierto, como hacemos en todas las ocasiones, desde el aula de humanidades a todas las personas que nos quieran acompañar. Por eso saludo a las personas que no conozco, pero que les agradezco que estén aquí, porque muestran interés por el tema que vamos a desarrollar. Y es una clase que tiene que ver con el desarrollo propiamente del curso. El curso que estamos llevando a cabo, como bien sabéis, es Espacios en Conflicto. Y esos espacios en conflicto no solamente son territorios, aunque el curso tiene como subtítulo Territorios, Ideas y Pueblos. Esta clase tiene que ver con los marcos mentales, con los aspectos de tipo ideológico que en un momento determinado el ser humano afronta, se enfrenta con una serie de retos a los que o bien desarrolla el intelecto y a través del intelecto es capaz de poner en marcha una serie de acciones que superen los temores que en un momento determinado puede tener como consecuencia de su propia educación, de su propia cultura, y cómo, por otro lado, en según qué momentos, pues avanzan los temores en perjuicio de la razón. De alguna forma, en la clase que nos ha precedido, el profesor Raúl Rodríguez Nozal, en el seminario de botánica, nos ha estado hablando de aquellos autores griegos que en un momento determinado decidieron poner la razón frente a cualquier otro tipo de visor, y a través de la razón fueron capaces de intentar comprender su mundo sin tener que depender de una esencia superior al que le pudieran llamar Dios. Va a salir a lo largo de la clase, pero ya adelanto que este es un logro que se alcanza en la cultura clásica, la cultura griega, aproximadamente en torno al siglo VI a.C., y se conoce como el paso del mito al logo. En tanto en cuanto se deja el mito en el espacio de lo doméstico o personal y se hace avanzar al intelecto a través de la razón, del logo, del conocimiento, lo que ha hecho la humanidad, el género humano, ha sido avanzar, comprender mejor el entorno que le rodea, comprenderlo para, a través de comprenderlo, poderlo articular de una manera diferente. Con todo este preámbulo, lo que pretendo es justificar que esta clase, que no estaba prevista porque hoy tocaría literatura, pero el profesor de literatura no nos puede acompañar porque está impartiendo una conferencia en Madrid, me parecía oportuno que esta conferencia que yo voy a daros, el Mediterráneo proyectado en el Atlántico, podía servir perfectamente para incardinarlo dentro del curso que estamos desarrollando. Aquí tenéis el esquema de lo que vamos a abordar. La primera parte sería navegar el Atlántico, atreverse, una introducción a cómo se veía por parte de aquellas gentes que llegan incluso a tener sus temores hasta bien avanzado el siglo XV. Atreverse, por tanto. El mundo de las mentalidades, los fundamentos del conocimiento, la visión cristiana en el mundo tardoantiguo. Por otro lado, la vamos a contraponer con la visión de los autores clásicos grecolatinos como Tales de Mileto, Pitágoras, en fin, los tenéis aquí anunciado y lo vamos a desarrollar. Y luego, ¿de qué forma hay una especie de renacimiento, siguiendo a la escuela francesa medievalista, a mediados del siglo XIII en Europa occidental, y tiene mucho que ver con el redescubrimiento por parte de la cultura occidental de Aristóteles, que nos va a llegar a través de los árabes. Concretamente, el comentador de la obra de Aristóteles será Averroes, un sevillano al que no tenemos por costumbre, no tenemos la costumbre, quería decir, de comprender que formaba parte de la cultura española, andalusí, de aquel momento, pero es un señor que nació en Sevilla y era de cultura musulmana. Los árabes van a redescubrir a los clásicos, se habían perdido en Occidente, tan es así que hasta la caída de Constantinopla, aproximadamente en 1453, no aproximadamente, certeramente en 1453, pero unos años antes, empiezan a llegar
científicos, filósofos griegos del Imperio Bizantino, porque Bizancio está a punto de descomponerse del todo y sucumbir ante el Imperio Otomano, eso sucede en 1453, lo que se va es a volver a redescubrir el griego y se vuelve a estudiar el griego. Así que Aristóteles en el siglo XIII será redescubierto a través de los árabes y a través de la obra de Averroes, que va a llevar el subtítulo, el comentario, el calificativo de El Comentador. Así que con ese conocimiento que llega al mundo medieval europeo, con el redescubrimiento de Aristóteles, haré un apunte, no es el objeto de la clase, de en qué momento y en qué situación se produce esa llegada de Aristóteles al conocimiento medieval, hasta el punto de que no solamente tiene relación con la filosofía. Tomás de Aquino va a seguir la escuela de Aristóteles, va a ser un aristotélico, de alguna forma un aristotélico, se abandona en el concepto platónico idealista de la filosofía de Platón, que ha dominado todo la tardoantigüedad hasta la plena Edad Media, y se redescubre a Aristóteles y un materialismo asociado a su pensamiento filosófico y su relación con la monarquía absoluta. Es un mero apunte que haré en su momento, pero que ya adelanto. Y ese redescubrimiento de Aristóteles, ese volver a poner delante la razón como visor, como guía del género humano, va a hacer que aquella gente que miraba al mar, que miraba al océano con pavor, a través de la ambición, tengan la capacidad de atreverse y en el atreverse descubrir una serie de rutas y una serie de circunstancias que les permitieron comprender que el océano no era lo que tenían en su mente, esa mentalidad que había sido forjada a través de una cultura que había abandonado a los clásicos en beneficio otra vez del mito, en perjuicio del logo. Hablaremos, por tanto, de atreverse, descubriendo el Atlántico, hablaremos corrientes y vientos dominantes, hablaremos de los instrumentos que le sirvieron para poner en práctica la parte que habían desarrollado a través del atrevimiento, con qué herramientas se valieron y una breve bibliografía. En ese mundo de las mentalidades del que estamos empezando a hablar, pues tendríamos que decir que, ya lo he dicho en la presentación de la clase, estamos incidiendo en el aspecto en que aquellas gentes del medievo se sentían dominadas por el temor, por un temor que estaba fundamentado en una serie de obras que aquí tenéis explicitadas dos de ellas. Fijaros lo que se piensa del océano. El océano es perturbador, es adverso, es peligroso. Dante, en la Divina Comedia, sabéis que Dante es un hombre del siglo XII, lo que hace es que se vale de Virgilio para que le enseñe a Dante su visita a los infiernos, y en esa visita a los infiernos se encuentra con Ulises, Odiseo. Ulises es el nombre latino, Odiseo realmente es el nombre griego, de ahí Odisea, la obra cumbre junto con la Ilíada, que nos habla de este rey de Ítaca, Ulises, y lo que hace es que le presenta a Ulises, y Ulises, a propósito del océano, le dice: se formó un torbellino que sacudió al barco por la proa, lo hizo girar 3 veces en el agua, y la cuarta lo levantó de popa hacia lo alto mientras se hundía la proa. Como aquel, se refiere a Dios, lo quiso, hasta que el mar se cerró sobre nosotros. Esta es la visión que tiene Dante y que pone en boca de un principio de autoridad que sería Ulises. Pero Erasmo de Róterdam, que ya es un hombre del siglo XV finales, es un hombre que porfía con Lutero porque Lutero le pide que le apoye en su proceso de reforma y le niega Erasmo seguir a Lutero porque Lutero niega el libre albedrío, la capacidad del ser humano para pensar por sí mismo sin dejarse guiar por el mito. Ciertamente Erasmo, que es un hombre
no ilustrado, renacentista se puede decir. Fijad lo que dice en este pasaje que parece que lo ha copiado de Dante, en Naufragio. Comparadas con las olas del mar, esas montañas son montículos. Cada vez que nos arrastraban a lo alto podríamos haber tocado la luna con el dedo. Cada vez que nos precipitábamos parecía que por la boca abierta de la tierra íbamos derecho al infierno. ¿Eso es navegar?, preguntará el interlocutor Antonio, el alter ego de Erasmo. Dios me guarde que jamás se me ocurra tal cosa. Claro, estamos hablando de un mundo que ha perdido, como decía, la cultura clásica, que ha vuelto a poner el mito como guía de su razón de ser, de comprender el mundo, y entonces ideas como monstruos, dragones, los temores a navegar un mar desconocido que solo te puede perturbar y llevar a la muerte están presentes. Por tanto, dar ese paso a atreverse, el miedo lo frena, pero atreverse es vencer al miedo. Cruzar el océano se tenía como insensato, como un desatino, y todos los autores que podáis encontrar en este momento inciden en la misma línea. Gregorio Nacianceno estaba explicando que navegar es un espacio desconocido, el mundo está por descubrir, pero es que tras la caída de Roma, lo vamos a ver, el mito vuelve a tomar relevancia en perjuicio de la razón. En consecuencia, ese bagaje científico que llevan aquellos hombres que se lanzan a través del océano Atlántico para navegarlo, para atreverse, para descubrir corrientes, para descubrir vientos, ¿con qué bagaje científico se lanzan? Con todo este bagaje que estamos hablando. Así que, ¿cómo son los fundamentos de ese mundo de las mentalidades? Los fundamentos del conocimiento. Si la referencia es la Biblia, si se apela al Génesis, hay dos pasajes que son antagónicos, antitéticos. Uno es relativamente tranquilizador, bonancible. El Génesis dice: y dijo Dios, reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un único lugar para que se descubra lo seco. Llamó Dios tierra a la parte sólida y mar al conjunto de las aguas. Y Dios vio que esto era bueno. Pero el libro de Jonás, en contraposición, lo que dice es: el Señor hizo levantar un gran viento en la mar e hízose una tan gran tempestad que la embarcación amenazaba con romperse. Bien sabéis cómo acaba. Jonás es lanzado al agua. En esa película de la que ha citado el profesor Raúl Rodríguez Nozal, Master and Commander, hay un Jonás. Si recordáis la película, no solo hay un médico científico que va en la expedición con un objetivo de conocer un hombre ilustrado, es que también hay un Jonás. Recordad la película. Sacrifican a un marinero porque le hacen la marinería piensa que es el causante de los males de esos marineros. Luego tenéis bastante presente lo que estoy diciendo, incluso en un siglo XVIII, incluso más allá de la Ilustración, porque en el fondo la Ilustración es de cultivados, y cultivados no está al alcance de todo el que no se quiera cultivar. Dicho todo lo cual, sigamos avanzando. Si vemos las llaves que tengo puestas a la izquierda de la diapositiva y nos detenemos con cierto detalle, valga la redundancia, en lo que quiero expresar, vais a ver que divido las dos llaves en dos mundos que son perfectamente compatibles desde el punto de vista del conocimiento y del temor, aunque tienen entre ellos unos 1000 años de distancia. Centrémonos en la primera parte, el mundo tardo antiguo. Acaba de caer Roma. Acaba de caer Roma. Roma en el 412 se inician los procesos de invasiones, migraciones. Vaya, esto está por aclarar.
pero no cabe duda de que no solo fueron invasiones, sino que fue una Folkewanderung llevada a cabo por los pueblos germanos, donde se movieron no solo hombres, sino pueblos enteros. Pero dicho esto como un pequeño paréntesis para que nos entendamos ese significado de la caída de Roma y del Imperio Romano, el significado es que el mundo tardo antiguo bebe de las fuentes del mundo clásico, pero bebe a través de un planteamiento de otro visor que se le ha superpuesto, que ya es el mito, la forma de ver el mundo a través, en este caso, de la religión. Y tenéis a Cosmas Indicopleustes, que es una persona de mediados del siglo VI, contemporáneo del emperador Justiniano de Bizancio. Es un hombre que, Cosmas Indicopleustes, significa el que navegó el Índico, el mar de la India, el Índico. Viajó a la India y su conclusión, la tierra era plana, un paralelogramo, el doble de ancho que de alto. Pero si hacía ya 1000 años o unos 700 años se había demostrado que la Tierra era redonda, lo vamos a ver. Eratóstenes midió con precisión extraordinaria, con un palo, midió cuál podía ser la circunferencia de la Tierra. Y eso unos 800, 700, 600 años atrás. Y este hombre, mediados del sexto de nuestra era, está diciendo que la tierra es plana. Isidoro de Sevilla, que es el hombre a través de las etimologías, es el hombre del conocimiento enciclopédico de su mundo, llega a decir, la tierra se divide en tres partes, Asia, Europa y África. No niega que exista otra posible tierra, dice una más al sur. Hay un océano interior, está desconocida, pero la cosa está clara. No se puede llegar a su conocimiento, lo impiden los ardores del sol. Por tanto, ese África del que está hablando no es el África en su conjunto como continente. Eso es un mérito que le va a corresponder a los portugueses del siglo XV. Para él, por tanto, existe esa posibilidad, no la niega, pero no se puede descubrir porque los ardores del sol lo impiden. Beda el Venerable, que es un hombre de mediados del siglo octavo, contemporáneo en el tiempo con la invasión musulmana y el asentamiento de los musulmanes en Hispania, el califato dependiente de Córdoba, estamos hablando de 743, cuando él fallece, él explica, tiene que tratar de explicar cómo es la tierra, porque lo que está claro es que hay un éter, pero lo que está claro es que hay una tierra, pero hay agua. Entonces él se le ocurre poner el ejemplo del huevo. Y entonces dice, la tierra sería la yema y la clara es el agua. Hasta el siglo XIII, el universo, por tanto, está plagado de mitos y fantasías. Hay dragones y monstruos que pueblan los mares. En el fondo, recordad el libro de Jonás. Un monstruo marino engulló a Jonás, que fue sacrificado precisamente para que se salvara la tripulación. Remito de nuevo a esa idea reflejada por el guionista en la película de Master and Commander. No se puede vivir en África ecuatorial por su excesivo calor. Hay pigmeos viviendo en la India. Todos estos conceptos forman parte del universo mental de aquellas gentes. Es un universo mental que es heredero del cristianismo. Como decía antes, los griegos, en ese siglo VI antes de Cristo, en la Jonia, lo que hoy es la Capadocia, la zona de la costa del Egeo de la Anatolia, el Asia Menor, en la Jonia, en esas ciudades de la Jonia que son o forman parte de la satrapía, de una de las satrapías de Ciro, de los persas. Ayer el profesor Daniel Justel, a propósito de la Palestina antigua, habló de una de las satrapías que estaban precisamente en esa zona de la Jonia. En la Jonia, en el siglo VI antes de Cristo, antes de que se hiciera el Partenón, antes de Fidias, antes de Pericles, antes de todo eso, gente como Tales de Mileto está diciendo que la Tierra es un disco
bidimensional. Pitágoras dice que la esfera, la Tierra es un círculo, es una esfera, porque es el cuerpo perfecto. Parménides de Lea, y estáis viendo el tiempo histórico al que pertenecen, Parménides de Lea, mediados del siglo VI, del 530, dice la Tierra es esférica. Y Aristóteles está diciendo la Tierra es esférica por razones de simetría y equilibrio. Además, como son gente que tiene el cerebro para, a través de la razón, preguntarse y tratar de encontrar respuestas lógicas que no vengan derivadas del mito, en consecuencia, dice, es redonda. Fijémonos en los eclipses lunares. La sombra que la Tierra refleja en la Luna es circular. Además, añade, toda la materia terrestre converge en un centro común. Luego, si la Tierra se formó por agregación de la materia, ha de ser esférica. Él lo supo por deducción. Nosotros hoy lo conocemos por observación. Soy tarde de Dios, me llamo. Sumergirnos en océanos llenos de extraños. Voy a detener la grabación un momento. En casa no se ve. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué no lo ven en casa. Vale, lo vamos a lanzar desde aquí. Bien. Si yo le doy aquí. Un segundo. Vale. Tengo que grabar ahora. Nuestro viaje comienza hace casi 5.000 millones de años. Pero esto no puede ser verdad. No hay ni rastro de nuestro bello planeta azul. Solo una estrella naciente, nuestro Sol, rodeada de un montón de polvo. Hemos llegado demasiado temprano, antes incluso de que la Tierra se forme. Si aceleramos el tiempo, podemos ver cómo la gravedad convierte el polvo en pequeñas rocas. Parece casi imposible que algo tan complejo como un planeta esté hecho de nada más que polvo y rocas. Durante millones de años, la gravedad fue formando estas rocas para formar la Tierra. Uno de los al menos 100 planetas que orbitan alrededor del Sol. Luego, nosotros hoy, por observación, sabemos que la Tierra se forma por agregación. De hecho, no solo la Tierra, sino todos los cuerpos celestes se han formado por agregación. Pero eso no lo podía saber Aristóteles. Nosotros hoy sí,
porque tenemos un estudio profundo, un conocimiento profundo del universo. Y sabemos que el elemento más sencillo, más simple en química que existe es el hidrógeno. Y que en un primer momento, si se mantiene la teoría del Big Bang, lo que hubo es una explosión inicial donde lo que se formó como elemento más simple es el hidrógeno. Y que como consecuencia de los procesos evolutivos y de la gravedad, al irse buscando entre sí las distintas partículas, se generaron un polvo estelar que terminó haciendo que nacieran las estrellas. Porque en el fondo no deja de ser una estrella más que una bomba de hidrógeno, valga la redundancia. Como consecuencia del proceso de concentración y agregación, en un momento determinado colapsa en un centro y explota. Y el hidrógeno es altamente explosivo. Y el inicio se convierte en energía. Y esa energía se transforma en luz. Pero todo esto ya lo sabemos. Pero eso no lo sabía Aristóteles. ¿Y cómo hace? ¿Cómo deduce? ¿Cómo infiere que la Tierra se formó por agregación de la materia? Ciertamente, porque mediante la observación y el intelecto vence el principio de que la Tierra se formó como consecuencia de la acción dinámica del deseo de unos dioses. Por eso el mito queda en la Jonia, relegado frente al logo. Volvemos a decir que él también, Aristóteles quiero decir, se apoya en la observación que luego, a mediados en la Baja Edad Media, volverán a ser recurrentes. Él dice, hay algunas estrellas que se ven en Egipto o en Chipre, pero no se ven más al norte. Eso es porque la Tierra es circular, aunque no debe de ser muy grande, pues un cambio tan pequeño de latitud no provocaría su desaparición. Veremos cuando llegue el momento la importancia que esto va a tener, porque cuando esos portugueses naveguen en el hemisferio sur, van a perder de referencia la polar, que les indica el norte, y ahora entonces, que les indica el sur. Tendrán que descubrir alguna estrella que fija en el horizonte, en el firmamento, indique explícitamente el rumbo a seguir hacia el sur, y en función de eso, desviarse mediante latitud y longitud. Aristarco de Samo está hablando ya de la teoría heliocéntrica. La Tierra es esférica, gira alrededor del Sol en la circunferencia de un círculo. Eso es heliocentrismo. Y Aristarco de Samo es un hombre del siglo IV, finales del siglo IV antes de Cristo. Vamos a nuestro héroe principal, Eratóstenes. Eratóstenes es un hombre que vive en la Alejandría de siglo III, siempre antes de Cristo, y se fija, sabe, ha oído que se produce un fenómeno muy curioso en Siena, que es Asuán, no la Siena, que está en Italia, Asuán, en Egipto, a 800 kilómetros de Alejandría. Sabe que existe esa distancia porque la hace medir. Y ha oído que en un momento determinado del año, en el solsticio de verano, un palo situado en Alejandría proyecta una sombra. En cambio, y eso es lo que trata de comprobar y hace que alguien se desplace hasta Alejandría y sitúe el palo a la misma hora en el equinoccio, en el solsticio de verano, perdón, y compruebe si da sombra, y no hay sombra. Por tanto, conocida la distancia entre Alejandría y Asuán, de 800 kilómetros, mide el grado, proyecta hacia el infinito, proyecta las dos varas y donde se cruzan es un ángulo de 7,2 grados. Así que mediante una simple regla de 3, calcula la circunferencia de la Tierra en 40.000 kilómetros. Una simple regla de 3.
un palo. Lo que tiene es un cerebro que a través de la razón le hace razonar que, en este caso, la Tierra es redonda y además tiene esa circunferencia. En algún momento, en alguna clase precedente, cuando el geólogo estuvo hablándonos del Mediterráneo y la formación del Mediterráneo, salió este tema que yo toqué. Y en este tema que yo toqué os dije que Colón, siguiendo a Toscanelli, creía, defendía, sostenía, y no lo pudo demostrar, que navegando hacia el oeste se llegaría a la India, porque estimaba la distancia, la circunferencia de la Tierra, siguiendo a Toscanelli, que sigue a Ptolomeo en 30.000 kilómetros. Como no quiero hacer probaturas con el vídeo, ahí tenéis el enlace, lo podéis ver. Pero creo que todos, por la edad que tenemos, hemos seguido la serie de Cosmos de Carl Sagan. Por tanto, el enlace os lo dejo para que lo veáis vosotros. Ptolomeo. Ptolomeo es un hombre que se corresponde con este tiempo histórico del que estamos hablando, donde es un individuo que es una fuente de conocimiento porque absorbe todo el conocimiento y lo mismo escribe sobre geografía que sobre astronomía. De hecho, describe un catálogo con más de 1000 estrellas indicando latitud, longitud y brillo. Hasta Tycho Brahe, que ha salido también en la clase del profesor Rodríguez Nozal, no se vuelve a tener un conocimiento tan preciso de las estrellas, su brillo, su longitud y su latitud, fundamentales para navegar. Para navegar cuando pierdes de vista la costa, cuando dejas de hacer navegación de cabotaje. Fundamental. Porque si tienes un astro y conoces bien su declinación, conoces su longitud y conoces su latitud, con un simple instrumento que te permita mirar al firmamento, una ballestilla, ya lo voy adelantando, mides el ángulo que te indica la posición en un determinado momento, en una fecha y en una hora. Si X días después vuelves a referenciarte con ese astro, tu posición con respecto al astro, y mides el ángulo que forma la posición del móvil en el que te encuentras, un barco, con respecto a ese astro, y mides, como digo, el ángulo, tienes la distancia. Es importantísimo. Por tanto, esta obra, el Almagesto, que es como se conoció a través de los árabes, la obra de catalogación que hiciera este hombre. El problema de Ptolomeo es que no siguió a Eratóstenes para conocer la circunferencia de la Tierra. Siguió a Posidonio. Y Posidonio es el que indirectamente influencia a Toscanelli vía Ptolomeo. Y es el que confunde, de alguna forma, por llamarlo de alguna manera, a Colón en ese proyecto de llegar a la India por el oeste. Por eso descubrió América, o se la encontró. El problema, como antes decía, es que se ha perdido el conocimiento de los clásicos. Y al perderse el conocimiento de los clásicos, hay que empezar de nuevo. Bueno, afortunadamente no, porque se ha perdido en Occidente. Pero hay una serie de lugares en los que ese conocimiento no se pierde, no se arrumba y no se margina. Es Bizancio. Y los árabes van a beber de ese conocimiento y a través de los árabes, como antes he dicho, nos llegará a nosotros. Por esa razón tenéis destacado en el lateral izquierdo de la diapositiva que Aristóteles lo recupera a Occidente en el siglo XIII. En el siglo XIII, justo cuando se descubre la obra de Aristóteles con todos los elementos que fue capaz de analizar, y fueron muchos en su filosofía. Por ejemplo, dijo que las esferas, la esfera
tiende a desplazarse de manera continua sin que haya nada que impida su desplazamiento, salvo alguna fuerza que la frene. Barrunta, la idea, barrunta a Newton y la teoría de la gravitación universal, pero para eso tiene que pasar mucho tiempo. Así que en el siglo XIII se descubre en Occidente, se redescubre Aristóteles, por ejemplo, su obra La Política. Y no es casual, como anunciaba al inicio de la presentación de la clase, que un tal Alfonso X el Sabio, este centro lleva este nombre en su honor, Alfonso X el Sabio, considere que ese redescubrimiento de la figura de Aristóteles y su idea de la política y su idea de la monarquía como el más perfecto de los herramientas de gobierno frente a oligarquía, aristocracia y tiranía, la monarquía, sirva para que a partir del siglo XIII las monarquías en Europa se reafirmen, traten de consolidar su posición de dominio, dejar de ser primus inter pares en beneficio del monarca y en perjuicio del reino. Algo que empieza en este momento y que va a tener su desarrollo político extraordinario a lo largo de la Edad Moderna. Y su colofón será la monarquía absoluta del siglo XVIII. En algunos sitios, incluso un poco antes. Pero hecha esta transgresión de la relevancia que tuvo el pensamiento político de Aristóteles, redescubierto a través de Averroes, el comentador, que así era conocido porque se le conoce a través de Averroes, no se le lee directamente. Como antes ha dicho el profesor Rodríguez Nozal, a partir del Renacimiento se vuelve a leer a los clásicos en su lengua original. Por eso se vuelve a estudiar griego, por ejemplo, ¿no? Sacrobosco, Juan de Sacrobosco, que es un hombre, como veis, que muere a mediados del siglo XIII, su desarrollo vital lo hace fundamentalmente intelectual, lo hace en el último tercio de su vida. Sacrobosco ya no rechaza la esfericidad de la Tierra, ya no la rechaza. Él dice que es redonda y se prueba porque no se ven las mismas estrellas en todas las latitudes. Eso lo había dicho Aristóteles 400 años antes de Cristo, es decir, 1500 años atrás. Y él trata, en este tratado de la esfera, ya le llama esfera, trata de comprender el mundo que le rodea. Y dice, hay dos elementos, el éter y los elementos. Y a su vez se dividen en dos partes. Uno es la Tierra, que es el centro del mundo, está en medio de las cosas. La teoría geocéntrica está presente. Nos hemos olvidado de esa teoría heliocéntrica. Él luego dice, el agua rodea la Tierra. A poco que uno llegue a la orilla del mar, ve que le rodea el agua. El aire rodea al agua y el fuego rodea al aire. Los elementos 2 y 4, es decir, el agua y el fuego, envuelven a la Tierra. Claro, siguiendo este argumento, la Tierra estaría cubierta de agua. ¿Cómo explicar que la Tierra, que haya tierras emergidas? Eso lo va a hacer Alberto de Sajonia, el mentor, el hombre que va a poner en pie una nueva corriente de pensamiento en la Escuela de París. Dice, el centro de gravedad y el centro de la Tierra no son coincidentes. Las tierras emergidas son las que están más cerca del cielo y las aguas fluyen hacia las tierras que están en medio del mundo. Aristóteles decía que toda materia terrestre tiende a converger en un centro común, gravedad. ¿Cómo se formó la Tierra? Por agregación, por gravedad. Se ha redescubierto Aristóteles, se lee Aristóteles y de nuevo,
aquel pensamiento aristotélico tenido por materialista es vuelto a poner en relación con el conocimiento contemporáneo de aquellos individuos. Si sintetizamos su razonamiento, lo tenéis aquí explicitado. La Tierra tiene una línea equinocial, otra en el círculo ártico y una tercera imaginada entre medias. Lo comprendido entre el círculo ártico y el equinoccio es la Tierra emergida. Las tierras emergidas están divididas por una línea norte-sur que marcan los continentes. Hacia occidente y hacia el norte, Europa. Hacia oriente, si se aproxima al equinoccio, el Asia Mayor. Si más hacia el norte, el Asia Menor. ¿Lo habéis entendido? Quizá con este dibujo lo entendáis mejor. Teniendo presente lo que dice Alberto de Sajonia, he hecho esta representación. Y aquí se ve mejor. Esa la línea imaginada que él habla, que diferencia esas tres partes que ya decía Isidoro de Sevilla que existían. Europa, Asia, África. Él lo explica de esta forma. Pero lo que rodea es agua. Así que concluye Alberto de Sajonia que el océano es impenetrable. Esa es la razón, dice él, siguiendo a los autores que ya hemos citado. Hércules puso en Gibraltar las columnas como hito. Pero eso ya lo decía Ulises, o al menos Dante, a través de Virgilio, en la visita que hacen al infierno, en la Divina Comedia. Bruno Latini, que es un hombre, como veis, del siglo contemporáneo de Alfonso X el Sabio, para entendernos, Bruno Latini decía que en la costa de África Occidental sucedían cosas maravillosas. El mar más alto que la tierra. Si el mar está más alto que la tierra, ¿cómo se mantiene en sus márgenes sin inundarla? ¿Lo explica? No lo explica. Lo que está presente en el imaginario de aquellos marineros produce pavor, produce miedo. Aventurarse es arriesgarse. Y se aventuraron. ¿Cuál fue el motor que les llevó a ello? Lo explicaremos. Así que, explicado el nivel de conocimiento, vamos de nuevo al principio. El hombre del medievo está atenazado. Las ideas, todas esas ideas, llevan al miedo. Son ecos de tragedias pretéritas que han sido puestas por escrito. Anatemas religiosos, principios de autoridad, fundamentos razonados para justificar limitaciones y o prohibiciones. El miedo, o real o camuflado, está presente en todos los órdenes de la vida. El miedo guarda la viña, dice el refrán. El miedo es un mecanismo de defensa biológico. Y el mar es un medio que apabulla, que encoge el corazón de los intrépidos, que asusta por los temores a lo desconocido. Y el repertorio de advertencias son inmensas, algunas. Los romanos decían, elogiad el mar, pero seguid en la orilla. Erasmo, ya citado, en esa obra llamada Naufragio, qué locura confiarse al mar. Sancho, siguiendo un refrán castellano, lo tiene muy claro. Quien quiera aprender a rezar, ha de hacerse a la mar. En Dinamarca existe un refrán parecido. Y en Holanda, fijaros, Holanda, que luego en el siglo XVII va a dar grandes navegantes, que va a crear una talasocracia, en este momento, en Holanda, dicen, era mejor estar en la orilla en un carruaje viejo que en la mar en una nave nueva. Así que la mar produce miedo. ¿Pero qué es el miedo? Ya he avanzado antes que es una respuesta biológica.
El miedo es un sentimiento natural que activa nuestra capacidad de defensa ante situaciones de peligro, reales o imaginadas. Se da en todas las especies. Como antes he dicho, es un mecanismo de supervivencia. Sin el miedo como activo, una especie puede desaparecer rápidamente. Nace cuando la persona asume la noción de riesgo y pervive por varias causas: pérdida de seguridad, falta de control del entorno, incapacidad para comprender la causa del miedo, etc. Deja huella en el individuo a través de los recuerdos. Así que la respuesta al miedo es ponernos en guardia. Pasamos de un estado pasivo a otro activo y vigilante. Platón, al miedo, en griego, le llama temor, deos, y lo contrapone al valor. Aristóteles habla de phobos. El miedo es phobos, es una aflicción, un dolor de la imaginación, una fantasía, la capacidad de la mente para formar objetos en la conciencia, fantasmas, como si fueran ciertos. Este otro pensador del siglo II, después de Cristo, contemporáneo, si queréis, con el emperador Adriano, para situarlo en el tiempo histórico, Amonio de Atenas. Miedo es una cosa, temor es otra. Él lo diferencia. El miedo es un sufrimiento provocado por algo aterrador. El temor es la sospecha de un mal que está por llegar. Y Tomás de Aquino, este hombre que a través del comentador de Averroes descubre a Aristóteles, en la Summa Teológica, dice que miedo y temor los provoca un mal próximo producto de la ilusión. Ahora bien, si el miedo atenaza, ¿qué hace que se venza el miedo? Entre otras cosas, sobre todo y fundamentalmente, la ambición. La ambición por lograr una meta, la que sea, coronar el Everest, bucear hasta las profundidades que seas capaz de llegar en apnea. La ambición de conseguir una meta. El hombre, por tanto, de aquella época vivía el mar como algo brumoso. Soñaba que algún día se aventuraría por él, que el océano ignoto, ese océano peligroso y desconocido, tenía un premio que merecía la pena arriesgarse. Así que el hombre miraba al mar. Con esta pintura de Caspar David Friedrich, me parece que Mar de nubes, este hombre que con esta pintura da comienzo al idealismo, al romanticismo. O esta otra imagen tomada desde el Cabo de San Vicente, quien haya estado en el Algarve sabe a qué me refiero, que es la punta más occidental, suroccidental de Europa. Y se mira al horizonte. Y cerca de este Cabo de San Vicente, el príncipe Enrique, el navegante, va a crear una escuela de mareantes, de navegantes en la península de Sagres. Así que hay que ir abriendo el Atlántico. Aquí tenéis en la iglesia de San Pedro de Orite una nave. Aquí la tenéis representada. Quizá la veáis mejor aquí. Este tipo de naves sirven para navegar un mar próximo. Son, podríamos llamarlo, naos. Naos sirven para llevar de un punto a otro conocido en la costa europea. Por ejemplo, para llevar de Francia a Inglaterra género, o navegar el Mar del Norte o el Mar Tenebrosum de los romanos, el Cantábrico. Pero hay algo excepcional que sucede a finales, no a finales, quizá a mediados del siglo XV, segundo tercio del siglo XV, en un lugar de la costa atlántica de la península ibérica, no se sabe muy bien dónde, si en Portugal, el Algarve portugués, o en la costa atlántica española, que es esa nave que tenéis, la Carabela. Así que estamos en un momento en que Europa
ha empezado a crecer porque ha dejado atrás el episodio dramático de la peste de 1348, ha sorteado con todo el drama que significó la pérdida de vidas humanas, de todo lo que significó aquella debacle que fue la peste de 1348, pero que cuanto más alejado del epicentro de la peste, que fue los puertos noritalianos o Marsella, no se ponen de acuerdo los especialistas. Lo cierto es que llegó ahí y llegó como consecuencia de la peste, llegó en esos barcos que traían comercio con la ruta de la seda. Fijaros qué correlato tan extraordinario. Cuanto más alejado del epicentro de ese inicio de la peste, menos dificultades para sortear aquella calamidad. Y Portugal estaba bastante alejado con respecto a Marsella o con respecto a los puertos del norte de Italia. Así que en un plazo de 100 años, hemos dicho 1348, estamos hablando de mediados del siglo XV, 1450, esta gente, espoleada por la ambición, por un proceso económico, la economía como motor de la historia, dirías tú, ¿verdad? En un proceso de dinamismo, se lanza al mar. No es extraño que se lanzaran desde Portugal. Ellos ya hace tiempo han acabado su proceso de afirmación territorial. Ellos hace tiempo se han constituido en un Estado. Un Estado que podemos decir que es el más antiguo de Europa, tal como lo conocemos nosotros. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque se forja de la segregación del reino de León. Y progresivamente las distintas dinastías consolidan un espacio político que se limita con Castilla mediante una serie de tratados. Pero eso nos llevaría a hablar de otra cosa y nos desviaría de lo importante. Y lo importante es que ese Portugal, que ha sido capaz de construir un espacio político propio, que ha concluido su proceso de reconquista, permitidme esta expresión, porque todos nos entendemos en el concepto de reconquista, matizable, pero todos nos entendemos en el concepto de reconquista. Esta gente, como digo, se encuentra en un momento en el que tiene capacidades para proyectarse, pero le falta quizá las técnicas o la tecnología y las herramientas, el acicate para convertirlo, esa idea de acción, esa idea pensada en llevarla a cabo, en acción, intención cambiada por acción, es lo que estaba buscando la frase. Así que ahí aparecen unos individuos que son, en este caso, genoveses. Genoveses, todos los italianos, en tanto que individuos de la península itálica, el Reino de Italia como Estado, como bien sabéis, y por las clases que hemos impartido cursos precedentes, el Risorgimento no tendrá razón de ser hasta mediados del siglo XIX, 1860 concretamente, cuando la monarquía saboya de Turín invada el resto de Italia mediante un proceso de conquista ya explicado y genere el Risorgimento y nazca el Estado italiano. Pero mientras tanto lo que hay son una serie de ciudades-estado que tienen fachada marítima y encuentran en el mar su razón de ser. Estoy pensando en Génova, pero estoy pensando en Pisa, estoy pensando en Florencia, que no es de fachada marítima, pero sí tiene un puerto que es Livorno. Y todos esos comercian en relación con el Mediterráneo. Estoy pensando en los catalanes también. El leitmotiv, la causa fundamental por la cual la corona de Aragón, que no reino de Aragón, entendiendo la corona de Aragón como un estado compuesto, como un estado confederal, formado por el reino de Aragón, el condado de Barcelona y
todavía, con lo que voy a decir, aún no el Reino de Valencia, cuando todavía no es más que una unión del Reino de Aragón y el Condado de Barcelona, la primera proyección de conquista no es el Reino de Valencia, es el Mallorca, las Baleares. ¿Por qué? Porque allí están asentados estos comerciantes italianos de la zona, pisanos y genoveses. Y entonces están compitiendo por una parte importante y magra de las relaciones comerciales que se dan en el Mediterráneo, que también incardinan al Andalus y también incardinan el Magreb. Luego, la ambición espolea, es el acicate para vencer los temores y los miedos. Así que el océano empieza a ser navegado. Europa empieza a tomar la delantera al resto del mundo y le va a imponer sus condiciones hasta la Primera Guerra Mundial. Como hemos comentado en alguna ocasión en las clases precedentes, creo incluso que el curso pasado, cuando abordamos este tema, pero yo lo tengo publicado en mi blog, Europa se suicidó en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Así que esas primeras naves van a buscar bordear el Atlántico, situando una serie de colonias comerciales en determinados lugares, en Sevilla, por ejemplo, en Lisboa también. Y a partir de ese momento se producen unas relaciones de intereses y a partir de ese momento se empieza a navegar. Se empieza a navegar no sin dificultades, porque el Mediterráneo, como ya explicó el profesor Miguel Ángel Sanz, el geólogo que abrió estos seminarios, este seminario grande sobre el Mediterráneo, como bien sabéis, es un mar cerrado que se cerró como consecuencia de la deriva continental. Estoy simplemente recordándolo, que es el mar de Tetis, ese océano que como consecuencia de la deriva continental y la tectónica de placas se terminó cerrando, de tal manera que el empuje de la placa africana hacia la placa euroasiática lo que hizo fue cerrar el mar de Tetis por aquí, quedando como resultado un mar cerrado que solo tiene salida al océano ignoto a través de las columnas de Hércules o estrecho de Gibraltar. Residuos de aquel mar de Tetis cerrado es el mar Caspio, por ejemplo. El Caspio es un mar cerrado como consecuencia de esta deriva continental y de este cerramiento en el que giró la península ibérica, se fundió, a través de los Pirineos con la placa euroasiática, aquí se fundió lo que es la península itálica y simultáneamente todo esto se cerró. Aquí tenéis, como hemos estudiado todos geografía, no hay que decirlo, a los muchachos de ahora quizás sí, como bien sabéis, este es en conjunto el Mediterráneo, que tiene distintos nombres en según qué lugares. Este sería el Mar Negro. Pero el Mar Negro no deja de ser un mar cerrado. Y eso nos llevaría simplemente, como mero apunte y recordatorio, a la pelea, y lo trataremos en este curso, a esos espacios en conflicto, a ese anhelo por parte de los rusos de intentar encontrar una salida a un mar abierto que, con estas dificultades por pasar por los estrechos, Mar de Mármara, Mar Negro, Mar de Mármara y el Egeo, por los Dardanelos, le ambicionó la monarquía zarista durante todo el siglo XVIII y XIX. Bien, como bien veis por la distribución de las flechas, como ya comentó el geólogo hace 3 semanas, os recuerdo, aunque esto ya lo hemos tratado en cursos precedentes, bien sabéis que el mar Mediterráneo, al ser un mar cerrado, tiene muchas dificultades, entre otras cosas, para ser alimentado. El único punto en el que recibe agua que le permite mantener
el nivel que tiene es a través del estrecho de Gibraltar o columnas de Hércules, pero tiene sus propias dinámicas. Todo el agua que hay en el Mediterráneo es un agua que es muy densa, porque como consecuencia del calor se evaporan grandes cantidades de humedad y lo que produce es un proceso de mayor salinificación y eso produce una mayor densidad y eso hace que la columna de agua vaya hacia el fondo. Como es un principio físico de acción-reacción, lo que entra del Atlántico, al estar más diluido, tiene menos salinidad. En consecuencia, se produce un intercambio de corrientes. La corriente que llega del Atlántico, al tener menos salinidad, es menos densa y va en superficie. La corriente que ya entró en el Atlántico años atrás y que ha hecho el recorrido que tenéis ahí representado, al ganar salinidad, tiene más peso y se va al fondo. Por tanto, en esa transferencia de corrientes, la que entra por superficie pegada a la costa africana y la que sale por el estrecho también, por supuesto, pero en corriente profunda. El resultado es que es más fácil entrar en el Mediterráneo que salir. Esto es la realidad. Si un velero quiere entrar en el Mediterráneo desde el Atlántico, lo mejor que puede hacer un velero que no lleve motor o que no quiera usar el motor es pegarse a la costa africana, porque esas corrientes le van a permitir navegar hacia el interior. Dificultades mayores tendrá si quiere salir, porque la corriente es profunda y por tanto la corriente dominante en superficie tenderá a meterle cuando es lo que pretende es salir. Por tanto, necesitará de puertos y esperar vientos más bonancibles, más favorables, que le permitan salir. Así que todo esto lo que producía era esos temores, esos miedos alimentados por lo que ya hemos comentado a lo largo de la clase. Naturalmente, atreverse, como antes he dicho, es vencer ese miedo, osar, es tratar de conseguir una meta. Por tanto, se sabe o se presume que a lo mejor el Atlántico no es tan malévolo y la gente empieza a navegarlo. Y empiezan a navegarlo sobre todo, fundamentalmente, los portugueses. Se valen de unas herramientas que sirven para ayudarles en una navegación no de cabotaje. Ya no hay hitos en la costa que te permitan identificar. Esto es el Peñón de Ifag. Si lo veo, ya sé dónde estoy. No, ya no vale eso, porque hay que adentrarse. Para eso, entonces, el Almagesto, el astrolabio, que es un invento griego que reintroducen en Occidente los árabes, que determina la posición y altura de los astros. Pero es que tenemos, por el Almagesto de Ptolomeo, conocemos más de 1000 estrellas, con su latitud, su brillo y su longitud. Por tanto, tenemos un instrumento y tenemos un catálogo que nos permite identificar en el firmamento qué estrella estamos viendo, en qué posición del año nos encontremos nosotros. Bien sabéis que no es lo mismo, es una posición aparente, pero siempre desde el espectador que somos nosotros. La ballestilla, que no deja de ser más que un ángulo recto en el que se mide, como antes he dicho, la posición con respecto al Sol o la posición con respecto a la polar, si es de día o es de noche, y el ángulo te va a permitir saber lo que has navegado en latitud. La longitud es otra cosa. La longitud se mide por estima y se mide con un reloj de tierra. Hasta que no se invente el reloj de mecanismo del siglo XVII-XVIII, determinar la longitud en un plano va a ser bastante difícil, siempre será por aproximación. Luego está la brújula, un invento chino. Luego están los portulanos. Esos mapas extraordinarios, la Escuela de Navegación de Mallorca es fundamental para entenderlo, que se dedican a
mapear, diríamos hoy, los puertos, las rutas marítimas. ¿Para qué? Para que los barcos naveguen seguros, lo más seguro posible. Y la carabela, de la que antes ya había anunciado su presentación en sociedad. Así que se dan los primeros pasos en el Atlántico, se van a descubrir las islas atlánticas, Canarias, Madeira, Azores. Portugal va a tomar la delantera a Castilla, y cuando la dinastía de Trastámara se asiente en el poder, cuando la dinastía de Trastámara se asiente en el poder, ya será con Enrique III el Doliente, finales del 15, finales del 14, principios del 15. Pero Juan I de Castilla, conocedor de la descubierta que están llevando a cabo en el Atlántico más cercano a la península ibérica, a los portugueses, encarga a un encomendero, Juan de Bethencourt, que conquista las islas afortunadas, las islas Canarias. Estos son los instrumentos de los que antes he hablado. Aquí tenéis la carabela, que es ese barco, aproximadamente tendría tendría una capacidad de unas 100 toneladas, pero que va a ser un barco muy maniobrero que va a permitir adentrarse en el océano. Ya no son esas carracas, esas naos pesadas, lentas, que servían para llevar la carga, sino que va a ser un barco maniobrable y marinero. Es la antesala del galeón. Aquí tenéis unos portulanos y aquí tenéis una representación de los vientos que se dan en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. De los vientos que se dan. Naturalmente, en el hemisferio norte se conocían relativamente bien los vientos ábregos del norte, la tramontana, el mistral, todos estos vientos que ya se conocían de antiguo, esos están presentes, pero están presentes en el Mediterráneo. Ahora bien, y en el Atlántico, ¿cómo navegarlo? ¿Cómo descubrirlo? ¿Cómo averiguarlo? Lo primero que van a hacer los portugueses es salir de aquí, del Algarve, de la península de Sagres. Su objetivo está, naturalmente, de nuevo espoleado por el comercio. Ese es el acicate, esa es la ambición para vencer el miedo. ¿Y qué van a hacer? Llegar a la costa norafricana. Pero hay un temor porque esos miedos de los que he venido hablando están diciendo que llegado al Cabo Bojador ya no se puede seguir navegando, porque a partir de ahí el mar desaparece. Los barcos se caen. No se sabe que la Tierra es redonda. No se sabe, se perdió el concepto de Eratóstenes. Se sabe, se sospecha, se teme, unos dirán que es una esfera, pero los miedos dicen que hay dragones. El mar de los sargazos, hasta que se descubrió en qué significaba, se representaban dragones marinos. En definitiva, vencer este punto de la costa africana que se encuentra hoy en Mauritania, el Cabo Bojador, es un hito que le corresponde a Gil Eanes, un navegante del primer tercio del siglo XV. Porque llegar hasta ese cabo era arriesgado. Había que atreverse, vencer el miedo, osar. Porque ¿qué se veía en la lejanía? Espuma. Se veía espuma, un promontorio que a lo lejos asustaba. Porque lo que se veía era un mar que desaparecía en una nube de espuma. Y además, los que habían llegado se encontraban con que las naves no tenían suficiente fondo para navegar, porque el Atlántico se encuentra con un promontorio de la costa africana muy proyectado sobre el Atlántico y rompe y bate con auténtica furia. Y eso produce esa espuma, y además no es una zona muy profunda. Gil Eanes osó, se atrevió, miró más allá y descubrió que la tierra no desaparecía, sino que había una costa por descubrir y navegar. Y navegaron, se proyectaron y empezaron a comerciar.
y encontraron una serie de bienes que tenían un valor de mercado y que financiaban las expediciones y producía un beneficio. Están buscando la pimienta, que es un conservante natural, hasta que se dé el frío, salvo que los pozos de nieve, el mejor conservante para que la mosca no pique la carne es la pimienta. Pero la pimienta se daba en la India y en las Molucas, en las especias, y eso lo tenían controlado los árabes y los venecianos, que compraban en Alejandría la pimienta. Luego navegar hasta allí era importante, era el objetivo de las expediciones portuguesas. Pero si encontramos la malagueta, que es la falsa pimienta en la costa africana subtropical, tenemos un valor de mercado, porque se va a apreciar en el mercado del Algarve, en Lagos, donde se va a establecer la primera casa da India, donde van a comerciar la falsa malagueta, la malagueta, la falsa pimienta, y otro valor también que empieza a tener una cotización en el mercado, los esclavos negros. Por tanto, la ambición espolea y recompensa, en este caso, a los osados. El hecho de que naveguen por aquí, como consecuencia del anticiclón de las Azores, ya me habéis oído decir muchos de vosotros, hasta la saciedad, seguro que incluso diréis ya lo hemos oído, pero es dentro del marco general de la clase, y para las personas que no lo han oído nunca, los anticiclones tienen una posición fija en los hemisferios norte y sur. Las borrascas no, son bajas presiones y se forman o no se forman. En el caso concreto del hemisferio norte tenemos el anticiclón del Ártico, que se encontraría aquí. La Tierra, como veis, es redonda y achatada por los polos, y aquí tenemos un anticiclón fijo, que es el anticiclón de las Azores. Y giran siempre en el sentido de las agujas del reloj. Por esa razón, giran así, de tal forma que los vientos alisios, al girar así, te llevan a la costa americana. En cambio, en el hemisferio sur, que también hay anticiclones fijos, por supuesto el del Antártico, que se encontraría aquí, y el anticiclón del sur del Pacífico y el anticiclón de la isla de Santa Elena, del sur del Atlántico, como consecuencia del efecto de Coriolis, giran en sentido contrario de las agujas del reloj, giran así. Y eso lo van a descubrir los portugueses, porque cuando pasen la línea ecuatorial, que es una línea de calma chicha, cuando superen, entrarán en otro sistema de vientos y de corrientes, por no hacerlo muy denso, por abreviar. Y van a aprender que para llegar aquí, al cabo de las tormentas, porque se trata de llegar al Índico y por el Índico llegar a la India, que estaría aquí, donde se produce todo el comercio de las especias, no la producción, sí el comercio, hay que salir de aquí, Lisboa, navegar así, llegar prácticamente hasta Cabo Branco, en la costa más oriental, punto más oriental de la costa brasileña, pero no decimos que queremos llegar aquí porque hay que llegar hasta aquí, porque no tienen motor y navegan con los vientos y navegan con las corrientes. Luego se navega hasta aquí para, cogiendo los vientos dominantes del anticiclón del hemisferio sur, que gira en sentido contrario a las agujas del reloj, te lleva hasta el cabo de las tormentas. Y será Bartolomé Díaz, en 1480 y algo, la fecha no la recuerdo con precisión, 1482 creo, el que sea capaz de pasar del Atlántico al Índico, que sea capaz de vencer el cabo de las tormentas. ¿Y por qué se llama el cabo de las tormentas? Claro, si se llama el cabo de las tormentas es porque hay tormentas. ¿Y qué tormentas son esas? Es la que provoca la corriente de Benguela, una corriente fría
que llega desde el Ártico, perdón, la corriente de Benguela, que se topa con una corriente cálida que viene desde el Índico. Y esa situación que se da aquí produce esa dificultad para superar el navegar desde el Atlántico al Índico. Eso le correspondió ese mérito a Bartolomeu Díaz, que fue capaz de llegar del Atlántico al Índico. Antes, naturalmente, los portugueses han ido estableciendo colonias en la zona de Guinea, en Angola, y cuando lleguen aquí, en Mozambique. Y cuando lleguen por aquí, establecerán una serie de puntos fuertes para apoyar a la flota, para darle servicio en su descubierta de la ruta a la India. Aquí tenéis esquematizado lo que os estaba indicando con el hemisferio. Aquí estaría la línea ecuatorial aproximadamente. Por aquí estaría la línea ecuatorial. Vamos a ver, por aquí aproximadamente. Aquí tenéis en la isla de la Ascensión, más o menos donde está situada, sería el epicentro de ese anticiclón del sur del Atlántico, antes indicado. Y aquí tenéis una breve reseña que me ha parecido oportuno destacar, porque las Islas Afortunadas eran conocidas en la antigüedad. Se ha descubierto, tenemos evidencias arqueológicas que demuestran que los romanos habían llegado a las Islas Canarias. Si este artículo del año 2013 ya nos ponía sobre la pista, este otro, que es más reciente, lo que hace es ratificarlo. Cronología de la colonización humana de las Islas Canarias. Destacado en rojo tenéis los trabajos que presentan estos autores que están aquí citados, que dicen: nuestra investigación indica que los romanos llegaron por primera vez a las islas alrededor del siglo I antes de Cristo. Se atrevieron, osaron, descubrieron que se podía navegar hasta las Islas Afortunadas en busca de, seguramente, una ambición. Aquí tenéis la bibliografía, parte de la bibliografía que he tomado, que me ha servido para elaborar este tema. Si tenéis oportunidad, este libro de David Abulafia, El Gran Mar, es un libro, en fin, no es un libro de bolsillo precisamente, pero es un libro que analiza la historia humana del Mediterráneo a lo largo de distintas etapas y llega hasta mediados del XV. ¿Por qué? Porque una vez que el Mediterráneo se agosta en sí mismo a finales del siglo XV, principios del XVI, el Atlántico toma el relevo. Por eso el Mediterráneo, el título de la conferencia es El Mediterráneo proyectado en el Atlántico. Y a partir de ese momento, el Mediterráneo pierde el paso en beneficio del Atlántico y ya no va a ser ni Génova, ni Roma, ni capitales, ni Alejandría, ni Constantinopla. No, ahora será Sevilla, será Lisboa, será Amberes, y cuando estalle la guerra de los 80 años, en 1568, cuando se subleven los súbditos de Felipe II y den origen a las Provincias Unidas 80 años después, con la Paz de Westfalia de 1648, entonces Amberes ha perdido el pulso en beneficio de Ámsterdam, que se ha convertido en la capital económica del mundo y no le va a durar demasiado el título porque se lo va a ocupar Londres, que a partir de la talasocracia que pone en pie Cromwell va a dominar los mares. Tenéis aquí un trabajo, bueno, podéis ver aquí entrada en mi blog que lleva por título El miedo como estrategia de control social. Del CSIC he tomado un trabajo en PDF muy fácil de leer, La medida del radio terrestre por Eratóstenes. De Delimont, un libro ya clásico que lleva por título El miedo en Occidente. Luis Adao da Fonseca, que es un trabajo también interesante, O imaginario dos navegantes portugueses en los siglos XV y XVI. En el caso de Vera Moya Sordo, El miedo en el escenario del viaje atlántico ibérico,
siglos XV-XVI, Augusto Salinas, La imagen del mundo en la antigüedad, en Revista de Geografía Norte Grande. Y 2 vídeos de interés, uno de ellos ya lo hemos visto, pequeño inicio de cómo se agregó la Tierra y la formación de la Tierra tomada de, perdón, la medición del cálculo de Eratóstenes tomada de la serie Cosmos. Y llegados a este punto, pues yo he terminado mi conferencia y creo que es el momento de plantearnos si tenemos alguna duda.